Y ya entramos en terreno. Y qué mejor que hacerlo con una mujer recientemente premiada con la más alta distinción para un docente en nuestro país. El Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2021. Ella es educadora diferencial, titulada en el año 1981 con mención en trastornos de aprendizaje de la Universidad de Chile. Inicialmente ejerce como ayudante en su universidad de formación y posteriormente pasa a integrar su cuerpo docente. Nuestra invitada fue también directora del emblemático Liceo Experimental Manuel de Salas entre los años 1991 y 1994. Es académica e investigadora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, y en su trabajo ha abordado el ámbito de las emociones en el aula, la diversidad en la construcción de mundo, el saber pedagógico y la interculturalidad. Ha promovido la comprensión y valoración de la diversidad en todas sus expresiones. Con la exposición en tiempos constituyentes y de cambios, el rol de las y los docentes, tengo el honor de dejar con ustedes en esta primera charla magistral a la doctora en educación, la señora Nolfa Ibáñez Salgado. Hola, muy buenos días a todas y a todos mis colegas. Muchas gracias por la invitación. Pienso que esta instancia de escuela de verano, que estuvo tantos años sin realizarse, surge de nuevo ya a fuerza año tras año. Y es muy grato para mí dirigirme a mis colegas. Lo que yo voy a decir surge de los resultados de mis líneas de investigación. Desde hace muchos años, más de 30, me he dedicado a investigar en educación. No solo sobre educación, sino en educación. Mirando las aulas, trabajando con mis colegas en distintas regiones, trabajando con personas de nuestros pueblos indígenas, han sido excelentes colaboradores también, siempre, por supuesto, en un trabajo en equipo, porque uno sola puede hacer poco, pero cuando tiene la comprensión más amplia de lo que significa la diversidad, es posible trabajar bien en equipo en lo que realmente es un trabajo interdisciplinario. Entonces lo que yo voy a decir no tiene que ver con datos de investigación, pero quiero que quede claro que surge de ahí. No es solo mi opinión, sino es aquello que yo he tomado de las evidencias que he podido constatar de lo que ocurre en nuestro país en relación a la educación. Y lo que ocurre en este país en relación a la educación todos lo sabemos, necesitamos con urgencia un cambio de modelo. Todos y todas quienes estamos en educación, en la academia o en el nivel escolar, o colaborando desde otra disciplina, sabemos que nuestra educación no está bien. Lo dijo el director de educación de la OCDE hace un par de años. La educación en Chile no funciona bien, ni siquiera en la élite. A pesar, dice él, que el sistema fue diseñado para esa élite, pero tampoco funciona. Lo dijo el director de educación de la OCDE. Y todos y todas, como decía, sabemos que tenemos que hacer un cambio. Pero lo que yo creo que no está claro para todos y todas, especialmente para quienes son denominados expertos, para la política pública, para las personas, los profesionales y técnicos del Ministerio de Educación, y a lo mejor para mucha gente que no tiene conocimiento del cotidiano escolar, lo que no está claro para ellos es que los únicos, las únicas que pueden efectivamente
hacer un cambio radical, estructural en la educación, son ustedes, mis colegas, las y los profesores que hacen la educación día a día en las aulas. Yo estoy convencida que son ustedes los únicos que pueden hacer aquí. Miren qué importante es esto. Estamos en el inicio de una posibilidad esperanzadora de cambio, pero tenemos que ponernos en acción como protagonistas, y las y los docentes tienen un rol fundamental, porque solamente ellos pueden modificar la educación. La educación no va a cambiar con otras leyes, no va a cambiar con otras regulaciones, no se cambia por decretos, por reglamentos, no se cambia por opiniones de expertos, no se cambia por lineamientos ministeriales, ni se cambia por opiniones de los premios nacionales. Se cambia cuando las y los colegas se empoderan de su rol y hacen los cambios. Creo que es una gran oportunidad para mostrar que las y los docentes de Chile pueden hacer cosas que se han ido suponiendo que no se pueden hacer durante ya muchos años. Nuestro sistema educativo tiene un sobreénfasis en el control y en la rendición de cuentas, sigue haciendo más de lo mismo, una y otra vez. Las lógicas que guían las políticas públicas enfatizan y enfatizan y sobreenfatizan el control y la rendición de cuentas, lo que hace perder el sentido de la educación en el trabajo pedagógico, por ejemplo, ¿ya? Y desincentiva los talentos, la aparición de talentos de las y los colegas en las unidades educativas. Porque ese control y esa rendición de cuentas pasa a convertirse en un fin en sí mismo. Y eso es una barbaridad. Pero claro, todos sabemos que eso no ocurre solo en nuestro país. Y ahí quiero detenerme un poco, porque creo que es importante tener ese telón de fondo general, porque las lógicas que guían el desarrollo económico y social actual suponen que lo que es bueno para la humanidad se logra mediante procedimientos similares para todas las personas que conforman una sociedad determinada, ignorando absolutamente las distintas construcciones de significado y sentido que se dan en los distintos grupos sociales, humanos, étnicos, territoriales, etcétera, en toda sociedad. Esta idea de que los propósitos se logran con procedimientos similares para todos es lo que está instalado en nuestro país en todos los ámbitos, especialmente en educación. Y esas lógicas llevan inevitablemente, ¿cierto?, a que algunos individuos logren los objetivos con esos procedimientos y otros no lo logren, estableciendo diferencias jerárquicas y surgiendo entonces individuos que discriminan e individuos que son discriminados. Este marco epistémico es el que caracteriza las necesidades de las personas en educación, en lo social, en lo económico, etc. Eso es lo que hay que modificar. Esa idea de que las personas son sujetos u objetos, mejor, objetos de cambio y no agentes de cambio, ¿cierto? Se mira a las personas como sujetos que hay que cambiar en vez de mirarlos como agentes de cambio. Ese es nuestro marco, ¿ya? Se puede decir una lógica neoliberal, como se diga, pero ese es nuestro marco. Hay personas que se supone saben más que nadie
y que determinan entonces cómo es que tenemos que hacer las cosas, para lograr propósitos que sin duda son muy buenos, pero que se pretende lograr con los mismos procedimientos. Entonces, como repito, yo estoy convencida que las únicas y los únicos que pueden efectivamente cambiar la educación son mis colegas, que trabajan tanto en el sistema escolar como, por ejemplo, en la formación docente inicial. Creo yo que es fundamental para poder hacer aquello que solo ustedes pueden hacer y que yo he denominado como algo necesario. La rebelión docente, creo que necesitamos nosotros una rebelión docente en nuestro país, en el sentido de rebelarse contra esta especie de acostumbramiento a recibir instrucciones, a recibir lineamientos, esto es, a que nos digan cómo hacer nuestro trabajo. Creo que esa rebelión es sumamente necesaria. Creo además que es posible, no es una cuestión utópica, porque no hay ninguna ley o reglamento que impida que en una comunidad educativa sus integrantes decidan los cómo. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes aprendan? Tenemos un currículum sobredimensionado, pero además desarticulado y por lo tanto totalmente descontextualizado de los mundos de vida de las y los estudiantes. Y en general se siguen las instrucciones y los lineamientos sobre cómo hacer las cosas. A eso es lo que yo creo que hay que rebelarse, contra eso. No se trata de pelear con nadie, sino se trata de poder trabajar colaborativamente con los colegas de la unidad educativa a la cual pertenecemos para decidir en cada unidad educativa cómo lo hacemos, qué estrategias ocupamos para tener tener mayor éxito en el logro de los objetivos de aprendizaje. Y si nosotros logramos eso, vamos a tener, obviamente, estudiantes más felices, ¿ya? Para hacer eso, que, entre paréntesis, se ha hecho en alguna unidad educativa en nuestro país ya, con resultados espectaculares, yo creo que debemos hacer, al menos, profundizar en 3 reflexiones propias nuestras, de las y los profesores. Una de ellas es la concepción de aprendizaje que nosotros adoptamos. La concepción de aprendizaje desde hace varias décadas, ¿cierto?, es una que podríamos llamar en un marco amplio socioconstructivista. Supuestamente la formación dejó atrás la mirada asociacionista, bueno, la mirada de los asociacionistas en relación al aprendizaje, que suponía que los estudiantes aprendían mediante la captación de estímulos, porque entonces se suponía que uno tenía acceso a una realidad tal como es y que podía captarla. Así me formé yo. Y así se formaron las personas que, de 2 o 3 generaciones anteriores. Ahora sabemos que eso no es posible. Y lo que prima en la formación docente es la concepción que podríamos llamar socioconstructivista, que supone que el aprendizaje es un proceso activo que parte desde el estudiante, que asume los hallazgos científicos que nos dicen que no podemos tener acceso a una realidad tal como es, que por lo tanto cada persona hace la construcción de su realidad o la interpretación del mundo, como dicen los neurocientíficos, de acuerdo a cómo está viviendo, al tipo de convivencia, al modo en que se relaciona con los otros desde el nacimiento y a lo que tiene presencia en esas interacciones. En la investigación en Chile se constata
que las y los colegas mayoritariamente adscriben a esta segunda concepción. Realmente piensan que el aprendizaje es un proceso activo, que cada estudiante puede aprender a su ritmo, que se deben recoger las experiencias de los estudiantes, incorporarlas, etc. Pero eso no tiene coherencia adecuada con lo que uno ve en las aulas. Hemos trabajado con colegas de excelencia que han permitido que vayamos en distintas regiones a sus clases, a filmar unidades completas, y después han ocupado su propio tiempo para ir donde nosotros y analizar en conjunto los videos de sus clases. Y hemos podido constatar que esta coherencia no se da, es mínima. De alguna manera, parece que pesa más nuestra experiencia como estudiantes, con más años, 13 o 14, que los 5 años de formación. Yo creo que estas instancias son fundamentales. Una persona como yo cambió absolutamente todo su pensamiento respecto a aprendizaje, respecto a la ciencia en general. No tengo nada que ver hoy día, en términos intelectuales, con lo que aprendí en la universidad. Pero si no hubiese aprendido aquello, no habría podido dar este giro. Y eso es siempre importante. Entonces, la reflexión sobre si efectivamente estamos haciendo en el aula lo que pensamos que estamos haciendo, es una cuestión fundamental para poder ser parte de acciones concretas que nos lleven a cambios. Esa es una parte, la concepción de aprendizaje, la necesidad de revisar la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos que hacemos, ¿ya? Que también es una queja que está presente en los estudiantes, en las y los estudiantes de pedagogía, respecto a quienes enseñan fundamentos teóricos o epistemológicos, ¿ya? Muchas veces he escuchado reclamos respecto a que lo que se dice en la sala de clases, en la formación universitaria, no es coherente con lo que se hace. O sea, pasaría de alguna manera aquello que hemos visto que pasa en las aulas de las salas de clase. Primer punto, nuestra concepción de aprendizaje. Mirarla, ver si todavía la queremos, si estamos haciendo acciones coherentes con esa concepción que pensamos que es la correcta. El segundo punto es la comprensión de la diversidad. Cuando uno habla de diversidad en educación, la imagen colectiva es de pensar en un estudiante discapacitado, o a lo mejor indígena, o no sé. Pero esa no es la idea de la diversidad que nosotros queremos reconceptualizar. Durante muchos años hemos mirado niños desde que nacen, niños de diferentes culturas, y hemos comparado la construcción de significados y sentidos que ellos hacen, primero en el seno de sus familias y después al ingresar a la escuela, en estudios longitudinales. Y hemos constatado claramente que cada persona construye los significados de este mundo que está distinguiendo de acuerdo a cómo vive, de acuerdo a lo que tiene presencia en esa vivencia, en esa interacción. Entonces, es distinto, puede ser muy distinto o un poquito distinto, el significado que uno tiene para un objeto o relación determinada, al significado que tiene para otra persona. La diversidad es consecuencia de modos distintos de construir el mundo, dependiendo de cómo se viva y de lo que tiene presencia en esa experiencia. Y eso es todo lo que tenemos, ¿ya? Yo estoy aquí con mi experiencia, con lo que traigo, de acuerdo a cómo he vivido,
con quienes he interactuado, lo que ha tenido presencia en esas interacciones. Y lo mismo pasa con cada una y cada uno de ustedes. Los modos de construcción de conocimiento obviamente son distintos si una persona es ciega, por ejemplo. Pero no es mejor ni peor, es solamente diferente. Entonces, y eso cuenta para todo tipo de diferencias. Hemos visto cómo, por ejemplo, un niño mapuche de una comunidad rural construye significados y sentidos distintos para una relación que después nombra con la misma palabra que un niño de Santiago, que construyó otro sentido y otro significado para esa relación que nombra con la misma palabra. Entonces, tenemos relaciones o objetos que se nombran con la misma palabra y que ocultan significados distintos. Y nosotros, en nuestra cultura hegemónica, con esta idea de que todos los procedimientos son iguales para todos y se logra lo mismo con el mismo procedimiento, suponemos que porque decimos la misma palabra, estamos refiriéndonos a lo mismo. Y eso no es así. Entonces, la comprensión de la diversidad en esta perspectiva, entender que la diversidad es consecuencia de un modo de vida, nos hace ampliar la mirada, especialmente, para muchos en general, pero especialmente yo quiero puntualizar para el trabajo interdisciplinario. Nosotros los profesores somos muy llevados a ser como solos, el héroe solitario que va a ser como todos estos cambios. Yo pienso que eso no puede funcionar. Y tenemos problemas muchas veces para el trabajo colaborativo. Y algunas de esas veces el trabajo colaborativo se ve dificultado porque uno no comprende por qué el otro de otra disciplina, ¿ya?, considera algo que yo considero no bueno, él lo considera bueno o viceversa. La comprensión de la diversidad implica que yo debo valorar aquello que trae el otro al venir a trabajar conmigo, porque es legítimo, aunque sea diferente, aunque a mí no me guste mucho, pero yo sé que la única manera de modificarlo es conviviendo, haciendo cosas juntos. Como decía mi amigo Humberto Maturana, el aprendizaje es un fenómeno de transformación en la convivencia. Podemos aprender a trabajar juntos, profesores de física, con profesores de arte, profesores de matemáticas, con profesores de lenguaje, profesores de historia, en fin. Nosotros necesitamos, para esta rebelión docente, ser capaces de trabajar colaborativamente. Para ello, la reflexión sobre esta conceptualización, reconceptualización de la diversidad, es muy útil, porque nos abre un espacio de diálogo que antes no teníamos, porque siempre hay, tanto en la formación como en el sistema educativo, como determinados niveles de importancia para determinadas disciplinas. Y si uno lo ve de esa manera, como que son diferentes en términos de importancia, nunca va a poder hacer trabajo colaborativo real, trabajo interdisciplinario real. Cada área disciplinaria tiene la importancia que tiene. Nosotros, los profesores, somos profesores, no especialistas en la disciplina. Por lo tanto, nuestra entidad epistemológica, lo que nos es propio, es el saber pedagógico. Eso es lo propio nuestro. El saber pedagógico, que es la comprensión de la relación dialógica entre teoría y práctica. Y eso es lo específico nuestro. Si no fuese así, bueno, el matemático haría matemática y el historiador haría historia, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos este saber pedagógico cuyo foco centro es la comprensión de esta relación dialógica entre teoría y práctica, pero muchas veces no la aplicamos en nuestro cotidiano escolar, no la aplicamos con nuestros colegas. Para hacer una rebelión docente necesitamos
trabajo colaborativo. Necesitamos romper el asignaturismo. Necesitamos articular los contenidos para que tengan sentido en el mundo de las niñas, los niños y los jóvenes. Ese es el segundo gran punto. La concepción de aprendizaje primero, o segundo, no hay un orden, pero en el orden en que yo lo estoy diciendo no implica jerarquía. La comprensión de esta reconceptualización de la diversidad que nos permite valorar al otro por lo que trae. Saber que no podemos desvalorizar lo que trae el otro porque es legítimo. Tenemos que partir de ahí para hacer consenso. Nadie sigue trabajando cuando los desvaloriza. Nosotros lo sabemos bien eso. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esta reconceptualización de la diversidad para hacer posible el trabajo colaborativo, que es lo único que nos permitiría hacer esta rebelión docente y cambiar la educación, no en 20 años, sino en 1 o 2. No general tampoco, no podría ser en una comuna o en una región primero, etc. Y esto no es una utopía. En Finlandia, las unidades educativas determinan los cómo. El currículo nacional, necesitamos cohesión social, la sobredimensión y es algo que hay que revisar, obviamente, pero no me voy a referir a eso ahora, sino que el cómo hago yo, profesor de esta escuela que está en este contexto, junto con mis colegas de todas las otras asignaturas, para establecer una estrategia que nos permita llegar a los objetivos que queremos que los niños aprendan, rompiendo este asignaturismo, rompiendo esta segregación, haciendo articulación para que los contenidos que veamos tengan sentido, por lo tanto, sean permanentes. Ese es lo segundo. Y lo tercero tiene que ver con la consideración de las emociones. Eso está muy de moda, yo he visto mucho lo que se refiere a lo socioemocional. Quiero confesar que no entiendo claramente qué es lo que significa eso. No tengo claridad al respecto. Nosotros hemos trabajado, somos pioneros, no solo en Chile, sino a nivel mundial, en un trabajo en educación sobre emociones. Partió a fines de los 90 y esa línea terminó alrededor de 2011. Pero las emociones en nuestro trabajo tienen que ver con la conceptualización que de ellas hizo Humberto Maturana, es decir, las emociones como disposiciones del cuerpo, yo agrego de la mente, para hacer cosas, ¿ya? Las emociones entendidas como disposiciones para la acción, como son dinámicas, cambian, o pueden cambiar momento a momento. En esa línea, con esa concepción, nosotros trabajamos para saber qué emociones surgían en las y los estudiantes de pedagogía a principios de los 2000. Trabajamos con 1000 estudiantes de pedagogía, de todas las carreras. Y después trabajamos con los académicos, los formadores, y después con las y los profesores de más de 100 cursos, de todos los niveles, de las escuelas y liceos públicos de 2 comunas de Santiago. Pero la concepción nuestra de emociones es esta que, repito, disposiciones del cuerpo para hacer cosas. Son dinámicas, pueden cambiar momento a momento. Esta concepción, como no podemos controlar, porque no podemos saber qué es lo que va a pasar mañana con nuestros estudiantes, todos tenemos las experiencias similares. Hay días que los estudiantes están súper entretenidos, motivados, y otros días que no. Y eso nos ocurre frecuentemente. Cuando empieza este boom de investigación en torno a las emociones, surgen enfoques, ¿ya?, muy legítimos y seguramente muy valiosos, pero que son muy distintos a lo que
yo quiero transmitir hoy día. Yo no estoy hablando de controlar las emociones, tampoco de regularlas, tampoco de educarlas, tampoco de autoconocerlas. Yo estoy hablando solamente de que el profesor o profesora debe considerarlas, hacerse cargo de las emociones de los estudiantes. Hay una evaluación, ¿ya?, que se puede hacer de forma anónima. El único requisito es que ojalá la administre en mi curso otro colega que no tenga el curso, para hacer que sea más confiable para los estudiantes, sobre todo para los estudiantes de media. Ese instrumento validado, que es un instrumento de respuesta abierta, lo han ocupado muchos colegas, lo ocupan en las universidades, lo ocupamos en toda la línea de investigación, y por supuesto lo ofrezco al Colegio de Profesores, está publicado también, y por lo tanto se puede sacar de las publicaciones. Y tiene que ver con la contextualización de las emociones de los estudiantes. Por ejemplo, el instrumento dice interés y o entusiasmo, ¿cuándo? Y hay un espacio. Entonces el estudiante contextualiza el surgimiento de esa emoción en el aula. Cuando la profesora o profesora hace tal o cual cosa, o me dice tal o cual cosa. Rabia o impotencia, ¿cuándo? ¿Cuándo pasa? Y contextualiza las emociones que surgen en él o en ella en un determinado contexto, valga la redundancia. Entonces, la consideración de las emociones, el hacerse cargo de las emociones de los estudiantes, es el otro punto fundamental, porque si las emociones determinan, especifican el espacio de acciones posibles, ¿cómo no va a ser relevante que yo las tome en cuenta, que yo las considere como profesor de ese curso particular? Y las emociones que surgen en los estudiantes no tienen que ver, por ejemplo, si yo hago una evaluación del contexto interaccional del aula en un curso, y la mayoría de las emociones que surgen son desfavorables para el aprendizaje, rabia, impotencia, inseguridad, miedo, no significa que el profesor o profesora sea un mal profesor, significa que al estudiante le surgen esas emociones, porque sus emociones tienen que ver con los significados que ha construido el estudiante, no con el profesor. Para dar un ejemplo, en un primero o segundo básico, no recuerdo bien, la profesora que conversaba estaba muy afligida porque nunca se habría imaginado que sus niños le tenían miedo. Le tenían miedo porque gritaba, decían los niños, en esta evaluación que en ese caso se hacía grabando, digamos, obviamente, con las mismas temas del instrumento, pero grabado. Y ella, su preocupación era, como en un curso numeroso, en una sala grande, su principal preocupación era hacer el esfuerzo, aunque sabía que no era bueno para ella, para su garganta, para sus cuerdas vocales, hablar lo más fuerte que podía para que sus niños y niñas le entendieran. Y eso causaba en un grupo importante de los niños y las niñas miedo. Entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que no tiene que ver directamente una evaluación del profesor en términos de cómo lo está haciendo con la evaluación del contexto interaccional del aula, que tiene que ver con considerar las emociones. Estas como tres ámbitos, creo yo, son de reflexión fundamental para poder rebelarse contra las instrucciones. Nosotros somos profesionales, no necesitamos que nadie nos diga cómo hacer nuestro trabajo. ¿Saben ustedes, colegas? Todos sabemos que la pedagogía no es neutra. Y además no hay ninguna ley o reglamento, nada que impida que la unidad educativa decida cómo hacer las cosas. Yo pienso que aquí hay un trabajo importante que hacer de conversación,
de seducción con los directivos, con los asistentes, para poder determinar de qué manera cada unidad educativa se hace para lograr lo que uno quiere lograr, dejando de lado o tomando lo que uno solamente le interesa, le podría interesar, todo ese cúmulo de instrucciones, de lineamientos, de recomendaciones que son generales y que no toman en cuenta las diferencias contextuales, que son, yo diría, lo más importante. Entonces se piensa que es lo mismo hacer clases en una escuela pública en Santiago, en el barrio Oriente, que hacer clases en una escuela rural en el norte, en el altiplano. Y todos sabemos que eso es muy diferente. Hay experiencias espectaculares en nuestro país, hay profesoras y profesores que se han atrevido, que han hecho el trabajo de aunar a los colegas en torno a esto que debiese ser, creo yo, nuestra bandera de lucha. Déjenos hacer nuestro trabajo como profesionales que somos y mostremos los resultados, que no tenemos que esperar 20 años para los resultados. Esto se ve rápidamente, en un par de años se puede ver si nos equivocamos en elegir la estrategia o si vamos por el camino correcto. Lo último para terminar, porque creo que ya estoy un poco pasada. El discurso educativo que todos aceptamos dice que queremos, en términos generales, formar personas solidarias, respetuosas del medio ambiente, respetuosas de la diversidad, colaborativas, autónomas, capaces de resolver problemas, etc. ¿Qué miramos en las aulas? Casi todo lo contrario. Puras instrucciones también para los estudiantes, sin espacios para que ellos puedan mostrar sus talentos, sus modos propios, la experiencia que traen, la construcción de sentidos y significados que traen. ¿Ya? Poco espacio para la autonomía, poco espacio para la resolución de problemas de manera autónoma, y para qué decir de la colaboración, se enfatiza mucho más la competencia. Necesitamos hacer coherente el discurso educativo que aceptamos en teoría con lo que ocurre efectivamente en la práctica. ¿Y saben por qué ustedes son tan importantes? Y los únicos que pueden hacer un cambio real desde las bases, pueden transformar el país entero en poco tiempo, porque la educación es mucho más que un servicio. La educación configura las características de una sociedad al tener una incidencia importante en la formación humana y ciudadana. Así que, colegas, ustedes tienen al mismo tiempo que una enorme responsabilidad, una oportunidad histórica para mostrar su valía, su talento. Yo estoy más que segura que ustedes pueden hacerlo, que por supuesto los expertos, los premios o quienes sean, colaboraremos, pero ustedes son los actores, los agentes de cambio. Yo espero que efectivamente en un par de años más podamos estar conversando sobre aquella maravillosa transformación que partió ¿dónde? En el aula. ¿A partir de quiénes? De ustedes, las y los profesores de Chile. Muchas gracias. Ahí se escuchan algunos aplausos, algunas manifestaciones que a través de esta forma podemos hacer. ¿Ah? Un gran aplauso, gracias, señora Nolfa. Cuánta reflexión, cuánta coherencia, cuántas emociones para los profesores que estamos acá escuchando. Agradecemos profundamente esta tremenda presentación y estamos seguros que cada una y uno de los aquí presentes sabrá tomar los aportes realizados para insertarla en su propia metodología. Agradecemos virtualmente. La situación de hoy nos
Habilita así a la señora Nolfa Ibáñez Salgado, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2021, por esta gran presentación. Muchas gracias, señora Nolfa, gracias por su generosidad. Por escuchar. Muy bien, pues un abrazo a todas y todos mis colegas, y por favor, atrévanse. Además, la mayoría de las profesoras, o sea, la mayoría de los profesores somos mujeres, y podemos convencer a aquellos colegas que estén un poco reacios a hacer cosas nuevas en este momento. Ya. Un abrazo, un gusto y un saludo a todas y a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por su presentación. Muchas gracias.